Estamos de vuelta para revisar otras informaciones y contarles que tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en la que quedó en prisión preventiva, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Esto ha generado ya distintas reacciones de las que nos va a contar Daniel Tiers. Dani. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No son pocos los coletazos que han generado en el mundo político la formalización de Sergio Muñoz, quien fuera el director de la Policía de Investigaciones. Ayer el foco estuvo 100% en el Centro de Justicia, donde se estaba realizando esa formalización. Finalmente se trasladó hacia Cerrillos, donde quedó en prisión preventiva, pero la verdad es que ahora también han comenzado los dimes y diretes en el mundo político entre el oficialismo y la oposición, luego de las declaraciones que se han ido sucediendo en las últimas jornadas precisamente respecto a esta materia. Durante la mañana, una reunión aquí en el Palacio de la Moneda enfocada en materias de seguridad, hubo bastante énfasis en aquello, pero también a media mañana el presidente se trasladó hacia el barrio Yungay, donde inauguró una zona infantil del Parque Portales, y fue ahí donde se refirió a esta materia. Planteó que lo que se vio ayer durante la jornada, esta formalización, dio cuenta de que las instituciones están funcionando, sea quien sea esa persona o sea cual sea el poder que haya ostentado, planteaba el presidente. Eso corre para el mundo privado, dijo Luis Hermosilla, y para el mundo público, para cualquier persona, planteó el mandatario, eso opera así. Revisemos las declaraciones del presidente esta mañana en el barrio Yungay, precisamente respecto a la formalización del día de ayer a Sergio Muñoz. Acá nadie está por sobre la ley, tenga el cargo que tenga, partiendo por el presidente de la República, y aplica también a los más altos cargos de todas las instituciones de nuestro país. El hecho de que ante la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía y la contundencia de las pruebas que fueron presentadas por ella, se haya decretado la prisión preventiva del exdirector de la Policía de Investigaciones, da cuenta de una cosa que es muy importante, que nuestras instituciones en Chile funcionan. Y que si alguien está investigado y comete delitos, las instituciones van a funcionar con todo el peso de la ley y el derecho, sin importar quién sea esa persona o el poder que haya ostentado. Las instituciones en Chile funcionan, dijo el presidente de la República esta mañana en el barrio Yungay. Precisamente hablaba con sus vecinos. Recordemos que el presidente vive en el barrio Yungay y fue ahí entonces donde abordó nuevamente esta materia, luego de que esta semana también se refiriera por primera vez a estos hechos que en primer lugar fueron conocidos el día viernes, donde a última hora de la jornada se concretó finalmente la salida de Sergio Muñoz de la cabeza de la Policía de Investigaciones. Todo eso también generó durante la jornada no solo el revuelo en el mundo de la prensa, sino también en la sociedad civil y en el mundo político. La ministra Camila Vallejo, última hora de la jornada aquí, precisamente en el Palacio de la Moneda, desde el Patio de los Naranjos, se refirió a esta formalización, hizo una larga alocución respecto a cómo se había afectado también a estas instituciones y la gravedad de los hechos de los cuales se estaba hablando en torno a esta investigación que parte, ¿verdad?, del caso audios con estas escuchas telefónicas, estas escuchas, grabaciones, de verdad, respecto a la figura de Luis Hermosilla, y posteriormente también estas conversaciones telefónicas vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y Sergio Muñoz, que han derivado entonces en la formalización del día de ayer. Ayer la ministra Camila Vallejo planteó que hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una declaración que generó bastante escozor en el mundo político. Veamos primero esas declaraciones de la portavoz del gobierno ayer durante la tarde aquí en el Palacio de la Moneda. Las filtraciones de los audios y los casos asociados a esas filtraciones dan indicios de que haya una posible red de corrupción de cuello y corbata, que es algo que los tribunales de justicia tendrán que finalmente determinar. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, da escalofrío.
Claro, Dani, declaraciones que han dado origen además a otras reacciones, partiendo por lo que dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, que dice si es que tiene aquí cualquier indicio, tiene que ponerlo ahí a disposición. Ahora estaba viendo también declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que viene a respaldar de alguna manera lo que dice la ministra Vallejo, porque dice, claro, esta es una preocupación que tienen todas las chilenas y chilenos, pero al mismo tiempo esto genera ahí ciertas disputas entre el gobierno y la fiscalía por un lado, y también desde la oposición, porque esto lo hace en referencia a las figuras de oposición que eran cercanas a Luis Hermosilla, y de hecho desde la comisión investigadora del caso Audios ya están pidiendo citar a la ministra Vallejo. Claro, hay que recordar que todo esto es materia de investigación, esto lo está, digamos, llevando adelante esta investigación el Ministerio Público, y es precisamente en sede judicial donde esto se va a terminar comprobando o no, y donde se van a tomar entonces las determinaciones en materia legal. Pero también, lo decíamos, ha generado ruido en el mundo político, pese a que la ministra hablaba de una posible red de corrupción y también hablaba de indicios. Sí generó cierta molestia, sobre todo en el fiscal nacional, que planteaba, ustedes lo decían, ¿verdad?, ayer durante la tarde, que si es que hay indicios de aquello, si es que tiene alguna prueba, alguna evidencia, la ministra Camila Vallejo, portavoz del gobierno, para poder asegurar algo como eso, bueno, que tiene que poner los antecedentes ante la fiscal que está llevando el caso, porque hay también una obligación ahí como funcionaria pública en caso de tener alguna información de ese tipo, que tiene que ponerla en común. Pero eso ha generado todavía más revuelo durante el día de hoy, porque la ministra a primera hora de la mañana intentó nuevamente explicar sus dichos, se le consultó respecto a la materia e hizo un link aún más complejo para algunos, donde ha habido reacciones durante esta jornada. Revisemos esas declaraciones de la ministra esta mañana. Sin lugar a duda, Andrés Chadwick tiene o tuvo un nivel de poder importante en nuestro país, y no sabemos hasta dónde pudo haber llegado esa información. Por eso aquí estamos hablando de una posible red. Ahora, en esto yo no quiero entrar como a prejuzgar a las personas involucradas. Aquí sabemos que, como tú lo mencionaste, está nombrado al expresidente que ya falleció, pero más allá de las personas, y nosotros lo que pasa es que no tenemos que, de alguna manera, tener como prejuicios, juicios o sesgos o incluso aprehensiones en mencionar a una persona por la afectividad, la cercanía o la opinión política que uno pueda tener de esas personas. Lo que interesa a la gente es saber hasta dónde llegó esto, ¿no? Claro, bueno, ella insiste en sus dichos de una posible red de corrupción de cuello y corbata en esta entrevista durante esta mañana ahí con Radio Universo. ¿Y qué reacciones, Dani, ha habido de parte ya de la oposición con respecto a estas palabras que ha tenido la ministra? Todo esto en reacción a la formalización y posterior, ya una vez que se conoce la prisión preventiva para el exdirector de la Policía de Investigaciones. Sí, en duros términos le respondieron en la oposición a la ministra Camila Vallejo, porque claro, ella plantea que no quiere prejuzgar, pero al mismo tiempo menciona, por ejemplo, a la figura de Andrés Chadwick, exministro del Interior, primo del expresidente Sebastián Piñera, una de las personas que era de su círculo más cercano, ¿verdad? Y donde de alguna forma también lo vincula a este comentario que hace respecto a indicios de una red de corrupción aún mayor. Una situación que, digamos, responde a informaciones que se han ido conociendo en las últimas jornadas. Algunos medios de prensa daban cuenta de que estas filtraciones que habría realizado el director general de la Policía de Investigaciones al abogado Luis Hermosilla habrían derivado también en Andrés Chadwick. De ahí entonces que menciona a la figura del exministro del Interior, algo que generó molestia en la UDI. Se planteaba que se estaba intentando desde el gobierno hacer un punto político respecto a una situación compleja que se está llevando en sede judicial. Hubo también declaraciones por parte de la ministra del Interior respecto a aquello. Los invito a que revisemos ese debate que se dio durante esta jornada en respuesta también a las palabras de la portavoz del gobierno, Camila Vallejo. Yo encuentro bien lamentable que se utilice el tema judicial, una cuestión que se está investigando por los tribunales, para hacer puntos políticos para atacar
a la oposición. El gobierno habla de acuerdos, de que busca promover entendimiento en materias que son importantes para los chilenos, y lo único que uno escucha y ve en las declaraciones de la ministra Vallejo es hostilidad. Si acá estamos en presencia de un caso donde la ministra maneja antecedentes, ella, tal como se lo dijo el fiscal nacional, tiene que aportar esos antecedentes en la investigación, dejar que las instituciones funcionen y no generar un punto político donde se habla de supuestas redes de corrupción, de cuello y corbata. Se le olvida quizás un tema no menor, que es que el abogado del principal asesor del presidente de la República era justamente una de las personas que está involucrada en este caso. O sea, no hagamos conjeturas políticas, dejemos que las instituciones actúen, y si se tienen antecedentes que aportar, que se aporten en la investigación. Y disculpe que disienta, pero la vocera no es la que ha nombrado la oposición, son las noticias de prensa que han publicado antecedentes de este caso y que han mencionado a personas de la oposición. Y lo que corresponde cuando eso pasa, al menos la actitud que tenemos en el gobierno cuando se mencionan personas del oficialismo, es exigir que se investigue a fondo y se sancione duramente. Al menos en el Ejecutivo eludimos siempre, cuando sale nombrada alguien de nuestra fila, decir esto es una operación política o esto es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca, y si hay delitos, que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo. Bueno, un duro intercambio, entonces se habla de hostilidad por parte del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, también la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Toá, a las críticas que se han deslizado hacia la portavoz del gobierno luego de plantear, ¿verdad?, que podría tratarse de una red de corrupción aún mayor de lo que ya hemos conocido, un mensaje donde también se le pide a la oposición por parte de la ministra del Interior hacerse cargo de una situación como la que se está viviendo y la que se está conociendo en las últimas jornadas respecto a lo que ha ocurrido, una derivada del caso Audios que vincularía entonces al ex director de la Policía de Investigaciones, al abogado Luis Hermosilla, y la misma ministra Camila Vallejo. Esta mañana menciona también entonces a Andrés Chadwick como parte de este debate que se ha ido generando en las últimas jornadas y que sigue también durante las últimas horas en el mundo político. Mensajes de ambos sectores respecto a esta materia, y por supuesto vamos a seguir viendo en las próximas horas cómo va evolucionando también esos intercambios. Ahí nos quedamos atentos, Dani, entonces. Que estés muy bien. Buenas tardes.